La Amazonía es una región de fascinante misterio y maravilla. Su biodiversidad, su historia han atraído la atención de exploradores, arqueólogos, antropólogos durante siglos. Siempre ha sido un objetivo de numerosas expediciones en busca de secretos perdidos y culturas ancestrales. Los exploradores de la Amazonía se han enfrentado a numerosos desafíos en la búsqueda de ciudades perdidas, de aventuras, sobre todo en la búsqueda de tesoros legendarios. Poco a poco se han revelado muchos secretos ocultos de esta misteriosa región, pero aún quedan enigmas por resolver, largos recorridos por el río Amazonas, adentrarse en esa inmensa selva, y para ello tenemos en nuestro programa uno de los últimos exploradores más peculiares, posiblemente de los últimos que se aferran a la magia, al romanticismo y a la aventura del misterio. Jacques Fletcher, bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias. Nos dejas bien un poquito hallado, de tu misterio de recorridos por la Amazonía. Lo primero que te voy a preguntar, ¿qué te viene en mente cuando te dicen la palabra Amazonas? Alegría. Para mí es alegría, es vida, completa vida. La Amazonía es un sitio que he recorrido todas las Amazonías de todos los países, de los 8 países que la contienen, están todos ellos. Llevo muchos años viajando, ahora últimamente ya estoy más paralizado, pero llevo viajando desde finales de los 90 y no he parado. O sea, cada año iba 2 o 3 veces. O sea, que he ido bastante, la conozco muy bien. Para mí el Amazonas es mi pasión, una de ellas. Realmente llegar al Amazonas, lo primero que sucede es que te absorbe en general toda esa inmensa, esa exuberancia que tiene. Te das cuenta de lo pequeño que eres ante esa selva. Bueno, la verdad que el Amazonas siempre ha sido un gran objetivo de muchísimos exploradores a lo largo de su historia, sobre todo a partir del siglo XV, cuando se empezaron los primeros conquistadores españoles indagando ahí. ¿Qué nos puedes contar de esos primeros pasos que hay? Bueno, es un tema muy largo, hablar del Dorado es... Evidentemente. Mira, para ir a lo concreto, si tú me preguntas si creo en el Dorado, no creo en el Dorado. El Dorado no existe. El Dorado no existe. El Dorado, bueno, ya sabemos que en el siglo XV a los conquistadores les engañaban, llevándoles a un territorio para llevarlos cada vez más lejos, para que se fueran consumiendo, se fueran muriendo. Y bueno, a lo largo de los años se las ha ido buscando, ¿no? Pero hay mucho mito en todo esto. O sea, por ejemplo, hay un libro famoso que es La Crónica de Acacor, que incluso se utilizó en la penúltima película de Indiana Jones, y es un tongo. O sea, claro. Es un tongo. Yo me encontré, no con él, porque no quiso entrevistarse conmigo, con Tatún Canara, pero me encontré con su hija, porque él se dio cuenta de que iba a lo que iba a desenmascararle, y entonces me dijo, no, con este no. Pero hablé con la hija, y evidentemente es un farsante. Entonces, está muy bien hablar del Dorado, pero el Dorado no es lo que más suena, pero en el Amazonas hay misterios, y misterios de verdad. Siempre se está hablando, por ejemplo, de la Cueva de los Tallos. Todo el mundo, la dichosa Cueva de los Tallos. Otro sitio donde no hay nada, al menos en la principal, ¿no? Si está en otro sitio, yo no lo sé, porque no la conozco. Pero hay misterios en el Amazonas. Yo me he encontrado con muchos de ellos, pero tienes que meterte ahí para conocerlos. Lo que nos viene aquí, a Occidente, le falta chicha. Le falta porque no hay... Es eso, pues cosas que... Eric von Daniken pues, dio a conocer lo de la Cueva de los Tallos por Janos Morrix, y eso es lo que nos llega. Entonces, claro, al público que no sale de su casa, pues evidentemente se encuentra con eso y digo, ¡oh, qué misterio tan fascinante! Pero luego te das cuenta que ese misterio no es tal, pero sí hay misterios de ese tipo, pero la gente no los conoce porque nadie va o nadie lo ha divulgado, ¿no? Entonces esa es un poco la cosa. Si quieres podemos hablar de la ciudad perdida que yo encontré en Amazonas, si quieres. No, la verdad es que la leyenda del Dorado ha dado pauta a muchas aventuras, a muchos exploradores. Se realizaron muchísimas expediciones en la búsqueda del Dorado que fracasaron, porque no encontraron ninguna referencia. Pero, ¿se pudo buscar algo más que el Dorado? Sí, se han buscado varias ciudades míticas, se han ido buscando. Fawcett fue uno de ellos, uno de los famosos, ¿no? Expedicionarios de la Amazonía, aunque para mí no es el mejor. Para mí el mejor es Raymond Moffret, un francés que en el año 49 desapareció en la selva amazónica, y era un tío que le echaba un par de pelotas,
Y ese tipo a mí me parece fascinante y nadie lo conoce. Por ejemplo, no hay muchos más, hay muchos exploradores que han hecho cosas maravillosas y nadie los conoce. Siempre suenan los mismos personajes. Fawcett andaba buscando la ciudad Z, que al final desapareció en la selva amazónica, ¿no? Jaime Monfray también desapareció. En fin, cosas de esas hay. Por ejemplo, te lo cuento, yo descubrí una ciudad en el año 2003, bueno, co-descubrí una ciudad perdida en la selva amazónica de Venezuela. ¿Te cuento la historia? ¿Nos da tiempo? Porque es larga. Bueno, año 2003, me voy a Amazonía, me voy a visitar una etnia que tenía ganas de conocer, porque yo dentro de todo también analizo a las etnias cuanto más puras para mí son más interesantes, las que están culturizadas ya para mí pierden todo interés, porque ya no tienen esencia. Bueno, la cuestión es que yo quería conocer esta tribu, entonces conocí en Puerto Ayacucho, que es la capital amazónica de Venezuela, conocí a un tipo que me prepara la expedición, era un médico además, y mientras estábamos yendo hacia los indígenas, él me cuenta una historia. Como vio que yo era un tipo rarillo, que le gustaban las cosas raras, me dijo, oye, pues te voy a contar una historia que te va a gustar. Dice, hace 25 años yo estuve en una campaña de vacunación por una zona que se llama Manapiare, y bueno, una pequeña tribu, eran 4 o 5 individuos nada más. Pues en agradecimiento, el chamán, el indígena, dijo, espérate que te voy a enseñar una cosa que es de los tuyos. Entonces se metió en su choza, salió con una piel de carnero, se la enseñó, dijo, esto es un mapa. Y es un mapa hecho por los españoles, de la época de la conquista. Él vio que había unas montañitas de monedas dibujadas, 2 arcabuces cruzados, eso significa que se habían encontrado con indios y habían habido palos, y reconoció parte de los ríos. Dijo, este es el río tal, este es el río cual, vale. Y se dio cuenta que en ese punto, donde estaban las moneditas de oro, ellos, cuando los españoles pintaban monedas de oro, representaba presencia de oro. Entonces, se vuelve a Puerto Ayacucho, habla con un amigo suyo que es buscador de tesoros, porque de esos existen, los hay, los garimpeiros, y el tío enloquecido, tenemos que ir. Bueno, se van hacia allá, hacia la zona, el tío no quería, que es una zona complicada, es jodido ir allí. Insistió, y fueron. Estamos hablando de los años 80, o sea, Ya es tiempo. Hace tiempo. Se van al sitio y descubren una ciudad. Este tipo, la ciudad le importa un pepino, él lo que buscaba era oro. Pero ¿qué pasó? Que le picó una serpiente venenosa. Se tuvieron que volver a toda prisa, el tío volvió cadáver, murió en el camino. Y 25 años después me lo cuenta a mí, camino de estos indios. Y yo, por favor, hay que ir, quiero ir. Insistí que no, además yo ya estoy mayor, eres un tío fuerte, vamos para allá. Bueno, al final fuimos. Y es lo que pasa con la Amazonía, la maldición de la Amazonía, ¿no? Son viajes muy largos, te cuesta mucho llegar al lugar, pero cuando llegas al lugar te tienes que ir precipitadamente. Llegamos al sitio, desbrozando la selva a machetazos, y llegamos a un lugar donde vemos una ciudad. Esto no es como en las películas, está todo devorado por la selva, todo destruido, pero lo interesante es que eran piedras negras, que luego descubrí de dónde salían esas piedras, que estaban a más de 70 kilómetros. ¿Quién trajo esas piedras hasta ahí? Nadie lo sabe. Y la construcción era similar, mucho más tosco, pero similar a las que ves en Cuzco, ¿no? Esas piedras que están perfectamente encastradas, pero más tosco, pero perfectamente hecho. Yo intenté buscar más, la selva está todo devorado. Intenté buscar a ver si encontraba vasijas, oro no había, porque los españoles durante la conquista ya se encargaron de saquearlo todo, porque los españoles de aquella época se metían donde no se mete hoy nadie, o sea, eran unos bestias, sí, morían a la mitad de la expedición, pero se metían donde no se mete hoy nadie, son muy valientes, la verdad. Valientes y locos, pero valientes. Es impresionante. La verdad es que existen muchos exploradores. A mí me viene siempre en la mente un explorador que creo se habían basado en la película de Indiana Jones, es el coronel Percy Fawcett, sí. En sus crónicas contaba que había encontrado muchísimos animales extraños por el Amazonas. Todavía queda mucha fauna por descubrir en Amazonas. ¿Te has topado alguna vez con algún animal que, con tu experiencia, Sí. ¿esto qué es? Esto no lo he visto nunca en mi vida. A pesar de ello, el propio coronel Percy contaba una serie de serpientes gigantescas. Están grabadas. ¿Sí? Están grabadas. Por A día de hoy. No lo creo, en eso Sí, pero existen. también contaba unos animales, creo que unos perros que tenían 2 narices, 2 hocicos. Sí, bueno, hablaba de lo que llamaban los maricoxis, que era una especie de homínido, una suerte de yeti, se encontró con una tribu completa. Yo no los he visto,
no los he visto nunca, pero sí sé que en esas regiones, yo he buscado, por ejemplo, en Mapinguari, la busqué en la Guayana, me metí en la zona guayanesca, es todo selva, y busqué ese animal. ¿Lo vi? No, nunca los veo, pero sí que una noche, estando además con los indios Sanema, estamos ahí en una hoguera y escuchamos una especie de aullido, de un grito rarísimo, ¿no? Que ni los indios habían escuchado nunca, y era una especie de grito gutural muy fuerte, muy salvaje, y sonaba a yeti. Ahora, yo no puedo decir que lo fuera porque no lo vi, pero sí que lo escuché, ¿no? Y animales raros hay, y cuevas extrañas hay, y cosas raras hay. Esto de la ciudad perdida que te estaba contando antes, déjame que lo concluya. Esta ciudad nadie sabe quién la ha hecho, y aparte está en Venezuela. Si hubiese estado en Perú, en México, en Honduras, bien, porque ahí se sabe que se han desarrollado civilizaciones, pero ¿quién desarrolla civilizaciones en Amazonía? Ese es el asunto, ¿no? Eso es lo que lo hace interesante. Es increíble, realmente el Amazonas no solo tiene una larga historia de exploradores, una larga historia también de la etnobotánica, que también existe, pero existen numerosas tribus que tú habrás tratado con ellos, con muchos indígenas locales, ¿no? Muchas. Supongo que habrá alguna que te habrá sorprendido por su cultura, su forma de vivir o algo. ¿Cuál es lo que nos puedes contar? Todas tienen su particularidad. O sea, yo ya lo que te estaba contando antes, a mí si pierden su identidad, o sea, y para encontrarse con tribus interesantes te tienes que meter cada vez más a lo hondo, porque a medida que el turismo se va comiendo todo, porque el turismo es un asesino letal. El turismo está bien, yo entiendo que la gente quiere viajar, hacer cosas, pero el turismo es un asesino de culturas, porque ven dinero, los indígenas empiezan a ver el dinero y dicen, ostras, pues este mundo es interesante, pero sin embargo los conviertes en parias, que eso es lo triste, porque les estás sacando de su entorno, de su cultura, de su forma de pensar, y los conviertes en gente extraña. No saben muy bien dónde están, porque su mundo y el nuestro es tan distinto que no te lo puedes ni imaginar. De hecho, yo cuando estoy con ellos y vuelvo a España, me cuesta readaptarme, porque he estado con ellos, yo me pongo en pelotas con ellos, estoy desnudo con ellos, y cuando vuelvo me siento, digo, ostras, me cuesta la readaptación, ¿no? O sea, imagínate ellos que viven en ese entorno y los sacas de ahí para meterlos en un fango económico, ¿no? Se convierten, suelen ser borrachos, alcohólicos la mayoría de ellos, es decir, está feo eso. Entonces, para encontrarse con tribus puras, cada vez me tengo que ir más lejos, más lejos, más lejos. Y aún así, ninguna es pura. O sea, las muy puras, algunas veces las he visto, pasan por ahí, los ves ahí, como monitos, y desaparecen. Porque una vez estuve con un sertanista. Y las tribus con las que estoy son todas fascinantes. Y además, lo que me interesa es su forma de pensar, cómo piensan. No es que sean mejores que nosotros, ni mejores ni peores, son distintos. Y eso es lo que a mí me fascina. Porque piensan, por ejemplo, te cambian de color. Te dicen, esto es azul. Y dicen, sí, claro, es azul. Y al día siguiente todos te dicen, no, es rojo. ¿Qué estás diciendo? Y todos coinciden, y no te están tomando el pelo. Han cambiado el tono de color que tú estás viendo que es azul, que coincidían que era azul y de repente es rojo. ¿Por qué hacen eso? Un enigma. O sea, eso es lo que me interesa de ellos, ¿no? Aparte, todo su mundo psicopómbico, ¿no? El mundo del chamanismo, eso me fascina. Evidentemente he estado con ellos tomando muchas cosas. En fin, temas largos. Muchas tribus de la Amazonía han llegado, siguen utilizándolo. Muchas plantas, especialmente algunas plantas que son alucinógenas. Sí. También, vamos a decir que la conocerás, ¿has ahogado el muerto? Sí. ¿No? La he tomado muchas veces. Más conocida como ayahuasca. La ayahuasca, sí. ¿Ha habido alguna experiencia con esta gente o en exploración o observando algunas tribus de sus usos? ¿Por qué utilizaban esta planta? ¿Cuál es el objetivo de ese...? Los objetivos son muchos, o sea, principalmente ellos son animistas, o sea, ellos consideran que el Dios está en todas partes. Entonces la planta es una forma de comunicarse con ella, ¿no? con esa ánima que lo anima todo, valga la redundancia. Entonces lo toman en principio por eso, pero lo toman por muchas más cosas. Lo toman también porque el chamán, por ejemplo, el curandero, tomando esa planta, puede localizar la enfermedad del paciente y entonces luego con una serie de rituales le cura, supuestamente, ¿no? Entonces ellos visualizan eso, o sea, lo usan por muchos motivos, pero siempre es por un motivo ritual, o sea, nunca es por un motivo festivo ni... no, o sea, es siempre por algo ritual, por estar en conexión con esa naturaleza, ¿no? Sí, sí. Y yo además la he tomado con ellos muchas veces, yo por la pena,
peyote también, bueno, yo qué sé. Abarca un campo sí. casi No inabarcable. animo a la gente a hacerlo, ¿eh? No animo a la gente a hacerlo, no lo animo. Oye, por cierto, no hace mucho había leído una noticia de unos estudiosos en la historia, en la arqueología, que aseguraban que los vikingos habían llegado a cruzar el Amazonas, aunque no parece que hayan encontrado ningún vestigio vikingo por aquí, por esa zona. Por esa zona que yo sepa, no. Pero los vikingos eran muy brutos, o sea que yo pienso que sí. La verdad, que yo por allí. casi me lo creo, porque ya han estado Sí. la navegación de cabo a cabo que han hecho de costa a costa. Es posible que hayan hecho una posible incursión, pero no. Me he preguntado yo, digo, a ver si sabe algo, nos cuenta algo ya que Yo sea alguna pista sobre eso. no he visto nada de eso, pero sí que he escuchado Pero esas sí, historias. es posible. Es posible, claro que es posible. O sea, que llegaron a América es un hecho, eso ya está es algo Claro, que se han llegaron. llegado antes, supuestamente. Sí. Llegaron, o sea, que puede existir una puerta abierta a que nuestra cultura se haya mezclado con los indígenas, algunas creencias. Y bueno, también en Amazonas se ocultan muchísimos vestigios de ciudades perdidas, aparte del Dorado, que me dejamos dejar porque es un caso aparte. Todavía existen, ¿crees que están cubiertas por esa vegetación? Sí. Ahí todavía quedan muchas por descubrir, Sí, ¿no? sí. ¿Existen algunos proyectos que conozcas que están intentando buscar alguna ciudad perdida o algo? Proyectos de otros no lo sé, conozco los míos. Ya. Yo ya he conocido una. Ya. Pero ahí hay mucho. De hecho, en los últimos años ya se está demostrando y viendo además a través del satélite que han habido asentamientos importantes en la Amazonía, pero importantes, que han desaparecido por completo, ¿no? ¿Quiénes eran? No se sabe. Pero claro, ciudades hay, pero muchas ciudades. Lo que pasa es que están por descubrir, es que la Amazonía es muy grande. Es que casi que la Europa occidental casi que cabe ahí. O sea, que es un territorio inmenso, es gigantesco. Y hay muchas zonas sin explorar, muchas zonas que no se han recorrido. Yo, por ejemplo, estuve en el macizo guayanés, a lo más hondo, donde en 1590 creo que fue Pedro de Berrío se llamaba. Pedro o Alfonso de Berrío, no recuerdo. Andaba buscando el dorado en esa zona. Y es una zona de un verdor salvaje, da miedo. Realmente da miedo porque te tapa todo, ¿no? Y es muy fácil perderse. Yo siempre voy acompañado de indígenas porque es jodido, caminar por ahí. Pero sí, hay ciudades, claro que sí. Sí, claro, evidentemente todavía tienen que continuar las indagaciones arqueológicas o históricas, pero claro, eso supone también una gran inversión, porque hay que atravesar una selva realmente salvaje, que te engulle, sobre todo luchar también contra las propias tribus que todavía resisten, muchas de ellas, Sí. a pesar de que la publicidad que nos están haciendo en las televisiones, en los medios, solamente yo creo personalmente que estamos viendo la punta del iceberg en cuanto a tribus locales. Sí, ¿O crees que todavía hay quedan muchas algunas más, todavía quedan algunas aisladas todavía? Existen algunas tribus todavía que no tienen casi contacto Sí, con la civilización, muchísimas. Sí. Bueno, lo que hay que saber es que ya es que has viajado muchísimo, conoces muy bien la zona y tienes innumerables experiencias, sobre todo en alguna zona del Perú. También has tenido algunas cositas, ¿no las recuerdas? Anécdotas en Perú. Pero, claro, por supuesto. Pero ¿amazónico o fuera de Nos Amazonas? saltamos un poquito, nos hemos salido un poquito de la selva, ¿no? Bueno, Perú tiene Bueno, sí, Amazonas. la verdad es que sí, tiene su parte de la De hecho, Amazonia, ahí que también, en esa parte de Amazonas de Perú, una etnia claro, me envenenó. O sea que me envenenó. pero claro, yo Por suerte aprovecho- salí ileso, pero... Aprovecho que está aquí un gran viajero, ya que no solo hasta del Amazonas, hasta también Machu Picchu, también. Sí, hombre, sí, claro, Machu Pues, Picchu es... sí. Va todo el mundo a Machu Picchu. No se puede perdonar. También la zona de Bolivia, el alto altiplano de Bolivia, también está recorriendo. Ahí esa zona. estuve con una etnia en Bolivia muy interesante. Además, una sociedad matriarcal, lo cual me sorprendió mucho. Y se llaman los Uchumataco Chipaya. Están en el salar de Uyuni, no, en el... Ay, se me olvida el nombre. El salar de... No me acuerdo ahora el nombre. En el otro salar, hay dos salares importantes. El de Uyuni es el más famoso, donde van todos los turistas a hacerse fotos por el contraste de la tierra con el cielo y tal. Y hay otro salar que es más cutre, y ahí es donde habita esa etnia, en una de esas zonas. Y es fascinante encontrarse con ellos. Conocí cosas alucinantes, su forma de pensar, cómo viven como no sé, como hace 300 años. Es alucinante, es una de las etnias más antiguas de América, es antiquísima, y mantienen casi intactas todas sus tradiciones, su vestimenta. Es alucinante. Pero bueno, para hablar de ellos es que habría que hacer un tema exclusivo sobre ellos, ¿no? Porque es complicado. Y una cosa curiosa, vamos a suponer que te digo, quiero ir al Amazonas. ¿Qué me recomendarías? Lo primordial. ¿Cómo quieres ir al Amazonas? Si quieres ir como un turista es muy fácil.
Ir al Amazonas, te vas a cualquier ciudad principal, pues te vas a Iquitos, en Perú, te vas a Puerto Ayacucho, en Venezuela, que ahí no te lo recomiendo porque es peligroso. O te vas, yo que sé, a Manaos, ¿no? Y ahí pues tienes hay gente que te lleva a hacer turismo por aquí y por allí, con indios de mentira y con serpientes, te ponen una serpiente en el cuello, te pintan la carita y es un parque temático. Claro. A mí me da asco eso, sinceramente. Por eso digo que eso malea a las tribus y eso me fastidia. Pero bueno, si vas en ese plan, eso es muy fácil. Vas, pagas y ya está. Ahora, si vas a hacer lo que hago yo, no es tan fácil. Algo profundo. No, es que es complicado. O sea, tienes que contactar con tribus. Tribus de verdad, no estos que están ahí. Es complejo. Eso me ha llevado años. Hacer eso me ha llevado muchos años. Que existe una Amazonía que están mostrando al turismo, al viajero. Luego existe otra Amazonía que está casi censurada. Protegida. Protegida no, que nadie se mete ahí, porque claro, es complicado, es peligroso, es peligroso. Claro. Hay bichos de todo tipo, o sea, es complejo. Hay una película, que ahora no recuerdo cómo se llama, una que hizo de Harry Potter, que va sobre una historia de un tipo que en los años 80 sí, se fue con un grupo de hippies o yo qué sé, de estos viajeros mochileros, y acabó perdido en la selva y casi se muere, ¿no? Pues es que hay que ir con cuidado. Ahí no es ir y decir, ¡hala, me voy aquí a la aventura! Tú mismo, bajo tu riesgo. Ya que pienso que en pleno siglo XXI hay muchísimas dificultades para poder atravesar el Amazonas. A veces pienso, digo, ¿cómo hubiera sido 100 años atrás? Para que nos podamos situar un poquito lo complicadísimo que era atravesar apenas un pequeño recorrido. Cuando te das cuenta, a lo mejor los exploradores que van a hacer una gran exploración, luego se dan cuenta que solo han recorrido 10 kilómetros sí. Y ha sido una auténtica tortura para ellos. En apenas 10 kilómetros existen muchos testimonios de esos exploradores. Y de todos esos exploradores que han pasado por ahí, ¿cuál sería para ti el más importante que hayas estado recorriendo? Ostras, es que muchos. Bueno, hay tantos. Muchos. Hay muchísimos exploradores. Todos pero ellos. Si tuvieras que elegir alguno. El que te estaba comentando antes, Fernando de Berrío, porque es un tipo que le echó ahí sus ganas para descubrir el dorado, además, buscando el dorado. Y quizás uno de ellos, pero hay tantos. Es que, claro, concentrar todas estas preguntas en contestar en 1 minuto y medio es muy complicado. No sé, Fernando de Berrío, pero hay muchos más. O sea, han habido tantos, y no solamente en el siglo XVI, o XVII, XVIII, XIX, en el XX también. El XX, incluso ahora todavía hay gente. Yo soy uno de ellos, pero conozco a gente, amigos, que siguen, que se están metiendo en sitios y dice, ole, qué buenos son, ¿no? O sea, los hay, y los seguirán habiendo. Mientras exista la selva, los seguirán algún día hablaremos sobre los exploradores, no solo por la Amazonía, sino por todo el mundo, porque también hay muchísimos exploradores que han tenido unas auténticas experiencias, unas expediciones realmente bestiales, hay que decir la palabra, realmente. Bueno, ya que también hay que decir un detalle, ya que no solo es un escritor, sino que también eres director de cine. Sí, señor. Haciendo unos buenos proyectos. Soy un culo de mal asiento, sí. Sí, pues sí, mira, ahora acabamos de hacer una película, no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, absolutamente nada que ver, es un orden completamente distinto. La gente la puede ver en Amazon Prime, la adquirieron hace una semana, estamos subiendo puestos, yo me estoy quedando alucinado, una película hecha con poco presupuesto, sin ningún tipo de publicidad, y estamos creo que ahora a 8 pasos de Indiana Jones. Barbie y demás nos tienen muy adelantados, pero estamos a 8 pasos. Bueno, la película se llama Satisfaction, sexo sin tapujos, para que veas que no tiene nada que ver con Amazonas ni con nada de esto. Es una comedia, es una película muy divertida, es una película real, y toda la gente que la ve lo disfruta muchísimo, se lo pasa bomba. Y yo recomiendo a la gente que la vea, evidentemente, que pues habrá que verlo. En Amazon Prime. Ha pasado un buen momento de entretenimiento, de diversión también, sobre todo ser felices, porque es lo más importante, claro, hay que sacar una sonrisa a la gente, ¿no? Bueno, desde aquí, ya que muchas gracias por estar aquí en nuestra casa, esperamos contar contigo. Muy bien. Brevemente, otra vez. Pero de un tema concreto, y ya está. Pero yo sí que he tomado nota. Nos vamos a hacer aventuras de nuestros exploradores que tenemos, porque vamos a contar muchos misterios de esos recorridos que han hecho, no solo en el Amazonas, por todo el resto del mundo. Así que, entonces, os hemos dejado los misterios de la Amazonía en vuestras casas. Como podemos ver, la Amazonía es una zona realmente extensa, que, vamos, cabe una cantidad de infinitas historias, de misterios, de leyendas, de tesoros perdidos. Así que nosotros os esperamos en el próximo programa, Misterios en Casa, de Alfazar Televisión.